discusión que estamos teniendo en este momento, presupuesto universitario. Mañana hay congreso. Contame, Delfina. Sí, Luis, en realidad el tema del presupuesto universitario estamos a la espera del veto presidencial. La realidad es que se esperaba inclusive para este lunes que se hubiese oficializado, ¿no? Lo que desde el gobierno ya dan por cierto, que es que el gobierno va a vetar el presupuesto universitario. Bueno, lo que a mí me dicen es que por lo menos se va a esperar a que arribe Javier Milei el miércoles, pero que es inclusive digamos, que es probable que esto se demore un poco más. ¿Por qué? El gobierno tiene hasta 10 días desde que recibe el tema, digamos, las firmas tanto del Senado como de diputados de la aprobación del proyecto para vetarlo. Esto lo recibió el viernes. Entonces, tiene unos días más y lo que a mí me dicen es que muy probablemente la estrategia es demorarlo para no dar tanto tiempo a lo que es una estrategia. ¿Cuál sería la estrategia? Bueno, acá lo estamos viendo, digamos, la estrategia de la oposición. Por un lado estamos viendo la convocatoria del Clínicas, una demostración de fuerza que, bueno, anticipa una marcha masiva en términos de la educación que está prevista para el 2 de octubre. Esa marcha prevista para el 2 de octubre, lo que se cree es que va a ser a las inmediaciones del Congreso. Ajá. Pero si todavía no hay, digamos, no hay veto, bueno, la discusión en el Congreso se va a demorar. Entonces no hay fecha para esta sesión especial que desde diputados, si bien hay algunos encuentros para ver qué es lo que van a hacer en relación a esto, todavía no se formalizó. Por el otro lado, están esperando que el gobierno, bueno, tenga tiempo para negociar. Más allá de que haya veto, que alcance alguna propuesta superadora o alguna propuesta intermedia a los involucrados, ¿no? ¿Cómo está el presupuesto hoy? Bueno, lo decían ahí en el Clínicas. Sí se actualizó un 270% lo que son los gastos de funcionamiento. En el caso del Clínicas, que tiene una partida por fuera que es la función salud, se actualizó un 300%. Lo que ellos dicen desde el sector salud es que hay algunos aumentos que inclusive van de un 1000%. Y por el otro lado, el tema que no es menor y te diría que el más importante tiene que ver con el salario de los docentes, que no hubo prácticamente actualización. Claro. La última fue del 3%, menor a la inflación. Lo que habla el proyecto es justamente una actualización por inflación. En este sentido también están perjudicados los médicos del Clínicas, que todo el presupuesto del Clínicas va por educación. Es decir, no tiene incidencia, digamos, la partida presupuestaria de salud. Esto va por la UBA y además no es solo el Clínicas, sino también el LANARI, el ROFO. Claro, ¿no? El ROFO, nos están escribiendo mucho del ROFO, bueno, también. Grandes instituciones. Exacto. Estas. Sí, podemos decir que eminencia en lo que es las enfermedades oncológicas. Claro. Bueno, esto que vemos hoy es la primera demostración de fuerza de lo que se antecede va a ser una marcha multitudinaria en relación a esto. Muy bien, bueno, está con nosotros Gustavo Córdoba, que es analista político. Gracias por estar con nosotros, Gustavo. Al contrario. ¿Sentís que cambió un poco el clima? Digo, aeronavegante, o mejor, aeronáuticos, universitarios. ¿Sentís que hay una embestida hacia el gobierno? Más que embestida al gobierno, lo que creo es que hay una especie de límite o erosión del consenso en torno a la idea del ajuste. Ahí creo que hay una señal muy potente que tuvo origen, creo yo, en ese domingo del apagón televisivo, que el gobierno pretendía enviarle un mensaje a la sociedad y fue al revés. La sociedad le mandó un mensaje al gobierno. Claro. Ahí creo que está sentada la explicación de ciertos límites, a ciertas políticas, a ciertos tonos, el mantenimiento de este tono de campaña electoral, agresivo con la prensa, agresivo con los que no piensan igual. Me parece que la sociedad le dijo, basta de esto, hasta acá llegamos, quiero resultados concretos, quiero mejora en mi poder adquisitivo, quiero llegar a fin de mes, quiero no resignar comidas, quiero no resignar salidas, ¿no? Me parece que hay un mensaje muy interesante de parte de la sociedad argentina al gobierno y que prácticamente es un coro polifónico, Luis. La industria de la opinión pública hoy en la Argentina, te diría, hay muy poquitas encuestas que están fuera de este consenso. Sí, ¿no? Hoy veía, no recuerdo dónde, 5 o 6 encuestas que se publicaban donde bajaba, si bien tiene un caudal interesante el presidente, pero han bajado los índices de aprobación. Esto se llama el movimiento se demuestra andando. O sea, cuando empezás a gobernar, ¿no? Sí, además es como que perdés el carácter original, ¿no? Ser anticasta en campaña electoral, garpa. Claro. Fuera de la campaña electoral es dificultoso porque justamente tenés que tomar medidas y te vas desgastando. Además, déjame señalar esto. El gobierno fue muy inteligente al instalar de inicio que a pesar de las medidas económicas que había tomado, estaba bien en imagen. Discurso que se cae cuando uno compara cómo estaba, por ejemplo, Mauricio Macri al 9º mes de mandato. Mauricio tenía 66 puntos de aprobación contra los 40 que hoy tiene Macri. O cómo estaba Cristina Fernández, tenía 67. Alberto Fernández tenía 68. Es decir, fíjate qué interesante, los 3 presidentes que lo precedieron, 20, 25 puntos por encima. Con lo cual yo diría,
estos 9 meses ya son anécdota. Claro. Pensemos en los 3 años y 3 meses que aún le faltan y el haber consumido tanto capital simbólico, ¿no? ¿Era de todos modos algo predecible dado la magnitud del ajuste o no? Sí y no, porque evidentemente hay un antes y un después de Milei, ¿no? De su triunfo, de la derrota. A ver, podemos decir con tranquilidad, Milei le ganó a los 2 grandes movimientos populares de la Argentina del siglo XX. Digo, no es poca cosa, ganó sin un partido político, digo, ganó con la bronca de la gente. Ahora, creo sí que en su mandato tenía, de parte de la sociedad, la observación de que la política tradicional había abusado, si se quiere, de la estatalidad, había forzado políticas que favorecían mucho a la política. Ahora, corregir eso no es lo mismo que destruir al Estado. Digo, la sociedad todavía conserva altísimos niveles de confianza a la educación pública, a la salud pública, a la ciencia argentina, el CONICET. Digo, me parece que ahí es donde el gobierno entiende mal el mensaje de la elección, ¿no? Bueno, ahora Milei se va a presentar en Parque Lezama el sábado, va a ser una presentación del partido a nivel nacional. Digo, ¿qué debería tomar nota para justamente, digamos, reparar este 14% de caída de confianza que tuvo el gobierno en el último mes? Mira, creo que tomar con mucha humildad el mensaje. Difícil, muy. No parece propio de su personalidad, ¿no? Creo que no. No obstante, creo que podemos ver que la política ofrece distintas alternativas. Escuchar el mensaje cuando uno se equivoca o cuando uno tiene una posición que está ahí al límite es bueno. Es bueno para las instituciones, es bueno para el país. Yo creo que se le puso este límite al consenso del ajuste. El gobierno debería buscar otras alternativas, debería buscar otro mensaje, debería buscar otro marco de alianzas, ¿no? Porque evidentemente, al tener el único soporte de poder real que es la opinión pública, cualquier descenso de un punto y medio mensual, como viene sucediendo, es muy sensible para la gobernabilidad. ¿Esto es todo crisis económica o hay otras cosas que molestan? En la medida que las expectativas económicas le fueron favorables, mucha gente podía decir, bueno, mira, el estilo no me gusta, pero creo que el esfuerzo que estamos haciendo vale la pena. Bueno, creo que entró en crisis ese discurso. Creo que ahora sí molestan ciertas cosas, ciertos discursos, ciertas actitudes. Creo que la acumulación de eso, por eso yo descreo de la caída abrupta de un día al otro. Yo creo que hay un proceso de sedimentación, de acumulación de factores que llevan a explicar este momento. ¿Pero el detonante fue el veto a las jubilaciones? Uno de los detonantes. Yo creo que el clima... Nosotros hacemos una pregunta que es si llegás a fin de mes. ¿Perdón? Si llegás a fin de mes. Le preguntamos a la gente cómo llegás y si llegás a fin de mes. Lo hacemos desde el principio de mandato. En los últimos 4 meses vimos un cambio de tendencia. Los que no llegaban a fin de mes eran el 31, 32, pasó a ser el 45. Y a partir de ahí los índices de aprobación del gobierno se empezaron a achicar. De tener -5 pasó a tener -14 en 3 meses. Ahí está la gran explicación. Es decir, la economía es y será el factor determinante. Ahora, cuando las expectativas empiezan a caer, ahí empiezan a entrar el resto de las cosas que originalmente no le hacían mella al gobierno. ¿Cómo funciona? Porque Pancho te preguntaba algo que es interesante. Es solo la economía, pero digo, el asado, los héroes, el veto, la pelea Caputo-Cristina, ¿es inocuo? No es inocuo. Sobre todo la forma en la que se defiende el gobierno, que a mi criterio es como que no da la altura, le falta política. Siempre le faltó, pero digo, ahora se nota mucho más. Depender, por ejemplo, en exceso del jefe de gabinete, de su salud, por ejemplo, es mucho. Y creo que a este gobierno le falta, de algún modo, un brazo político más fuerte, ¿no? Que consensúe, que se ponga de acuerdo. Digo, este no es un gobierno acostumbrado a dialogar. Trata de sacar las cosas por la fuerza. Bueno, así le fue con la ley ómnibus y los DNU. Tuvo que bajar muchísimo las pretensiones para poder sacar algo adelante, ¿no? Da la impresión que el tren fantasma de enfrente ayuda. Quiero decir que aparece un Beliboni, aparece un Massa, lo ayuda. Ahora, la fragmentación, Jorge Liotti habla de cantonización de la política. 3 radicalismos por lo menos, 3 pro por lo menos. ¿Qué ves ahí? Liotti es uno de mis periodistas favoritos, él lo sabe. Yo te diría esto. La coyuntura es buena, más como politólogo y analista me quedo con el mediano y largo plazo.
Por allí, analizar la realidad desde la coyuntura, eso es un negocio de ustedes y no me quiero meter ahí. Pero déjame decirte esto. Las elecciones intermedias en la Argentina, Luis, sirven para premiar o castigar gobiernos, sobre todo por el desempeño económico. Pero también sirven para ordenar la oferta de los liderazgos internos, tanto del oficialismo como de la oposición. En el 2021, después de la derrota del 2019, Cambiemos era un desastre, no había liderazgo, era pelea pura, pero votamos en el 2021 y Cambiemos sacó 41 puntos. Fue tremenda esa elección. Fíjate que la sociedad siempre va a encontrar a quien votar independientemente de que haya o no alguien enfrente con una buena oferta. Digo, si el gobierno llega con una economía más o menos potencialmente creíble, va a tener un voto premio como tuvo Macri en el 2017. Si llega con un marco de recesión económica como tuvo Alberto Fernández, probablemente tenga un voto castigo, ¿no? Placer verte. Igual. Gracias por venir. Llegamos al mediodía. Buen día, Nación, para la gente de las 12. ¿Cómo estamos con el dólar y esas cosas, mi estimado?